Saludos y bendiciones. Como cada semana, Jorge Martínez aquí con ustedes. El Nuevo Testamento está compuesto por los Evangelios, las cartas paulinas, cartas universales. Al momento de imaginarse las cartas, podremos imaginarnos que las cartas paulinas son como un tipo de reunión por Zoom, en la cual se presenta el apóstol Pablo dirigiendo a una congregación en específico de cómo debían manejarse según el tiempo, según las ideologías, según las circunstancias. Pero por otro lado, las cartas universales vendrían siendo esos videos como este, un video por YouTube que está abierto a todas las generaciones, está abierta a todas las iglesias, no importando la región en que se encuentre. Ahora a lo que nos reúne hoy en día, el contexto inmediato en el cual están desarrollados esos hechos relatados en cada uno de esos libros del Nuevo Testamento. Si fuéramos a imaginarnos una línea cronológica, el libro de Santiago, pese donde está puesto, este libro fue el primero en ser escrito. Fue escrito por Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, quien en un principio no creía en el ministerio de su hermano, pero luego termina siendo un discípulo del mismo. El libro de los Gálatas es el libro que es siguiente en escritura. Se considera que el mismo año o al año siguiente de haber escrito el libro de Santiago, el libro a los Gálatas o la carta a los Gálatas fue escrita por Pablo. Y este libro o carta vendría a ser una defensa frente a los judaizantes, que eran cristianos que consideraban que todos los gentiles deberían seguir la ley. Y esta es la lucha que conseguimos que pelea el hermano Pablo en su carta hacia los Gálatas. Luego, en la línea de tiempo podemos conseguir la carta a los Corintios o la primera carta a los Corintios. Y esta carta fue debido a que Pablo ya había formado una iglesia. Entonces le llegaron informaciones de que la iglesia formada en Corinto había tenido ciertos problemas morales, y él desde el lugar donde se encontraba escribió esta carta. La carta de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses solamente se llevan un año entre sí, y esta carta también fueron escritas por Pablo, y Pablo estaba tratando de revelar los secretos del rapto, los secretos espirituales a una iglesia que ya debería estar más madura. El apóstol Mateo escribe su evangelio, su biografía de Jesucristo, para presentarlo como el verdadero Cristo, como el rey de los judíos que tanto habían esperado por años. Y por eso encontramos que Mateo es el evangelio con más referencia al Pentateuco de todos los demás. Luego encontramos en la línea de tiempo al libro o la carta de Segunda de Corinto, en la cual ya Pablo descansa, felicita y reta inclusive a una iglesia que había pasado por un momento muy oscuro, pero que habían superado muchas de sus fallas de inmadurez. En el mismo sentido podemos leer el libro o la carta hacia los romanos. Pablo todavía no había pisado Roma, pero escuchó que había una gran cantidad de cristianos en Roma. Por lo tanto, él le da destreza, le da ideas. Encontramos la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro escribe a la iglesia en la dispersión. La iglesia que huía de una persecución religiosa se necesitaba fortaleza para seguir hacia adelante. Aquel Marcos que una vez estuvo apoyando al hermano Pablo comienza a recibir informaciones que no conocía sobre la vivencia de Cristo y decide escribir el evangelio, y estas informaciones la mayoría las recibe de un Pedro ya golpeado por los años. Este fue un evangelio dirigido directamente a las personas, a los romanos. Se presenta a un Jesucristo dinámico, poderoso, activo. Por alrededor de este mismo tiempo, entonces Pablo escribe otra carta, la carta a los Efesios. En este caso, ya Pablo está preso y Dios lo usa para escribir una carta de ánimo, una carta que impulsa a la iglesia en Éfeso. Igualmente en esta carta escribe la carta a los colosenses para darle el apoyo necesario, la tutoría que necesitaba la iglesia para seguir hacia adelante. Y en esta cárcel consigue un amigo, tiene un nuevo amigo que luego comienza a ser su hijo espiritual.
y era un esclavo. Y este esclavo se debía a un dueño cristiano, pero que tenía todo el derecho para castigarlo por haberse escapado. Y en este momento Pablo escribe una carta y lo envía con ese mismo esclavo, esa carta al destinatario Filemón. Lean ese libro que realmente van a entender muchas cosas de él. La última carta que Pablo escribe en esta cárcel es la carta a los filipenses. La palabra que usa y en el tenor que la escribe, al parecer Pablo se está despidiendo de ello. Siguiendo nuestro camino nos encontramos con el libro de Segunda de Pedro. Pedro ya está más anciano, está decayendo, pero entiende que la iglesia de Cristo debe seguir y le da el último espaldarazo. Entonces, en este mismo periodo conseguimos a Pablo ayudando a uno de sus hijos, Timoteo. Esta carta a Timoteo, Pablo la hace para poder ayudarlo. Una videollamada donde Pablo necesita aclarar algunos puntos a su hijo Timoteo, que ahora dirigía la iglesia que él mismo fundó y que a pesar de ser joven confiaba totalmente en su llamado y el trabajo que podía hacer. Y ahí mismo entonces escribe la carta a Tito, otro de sus hijos, un griego, pero Pablo, sabiendo de qué carecía, decidió escribirle. No quería no quería usurpar su ministerio, simplemente quería apoyarle. Conseguimos para esta fecha al escritor del Hebreos, relatando de cómo Cristo es mayor a todas las tradiciones judías, porque por él fueron hechas y para consecuencia de él. Una forma de contradecir al judaísmo radical y ortodoxo que no aceptaba de que Jesucristo era el mismo Cristo Mesías elegido por Dios. En esta misma fecha encontramos Judas, sí, y no el Iscariote. La carta de Judas, aunque cortica, muy poderosa en cuanto a los secretos morales y espirituales que el Señor quiere que lleve cada cristiano. Dicho sea de paso que este Judas era también hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces para este tiempo conseguimos a Lucas. Lucas era un doctor de griego convertido al cristianismo que comenzó a tomar informaciones de Pedro, María. Luego conseguimos el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, el cual decide revelar qué sucedió después de la ascensión de Cristo. Pablo escribe la segunda carta a Timoteo y en esta se podría considerar ya el cierre a su ministerio. Y llegamos a los últimos años, en el cual el protagonista, por así decirlo, vendría siendo Juan. El apóstol Juan, encontramos de que escribe Apocalipsis. Fue exiliado por la persecución religiosa y gubernamental. Entonces Juan, el discípulo amado, comienza a relatar las revelaciones que el Señor le da del principio, del fin y del presente de los tiempos. En todo el tiempo que tenía disponible, escribe el Evangelio de Juan, el cual es una presentación expositiva de la filosofía de la vida de Dios y del mismo Jesucristo. Y al final encontramos primera, segunda y tercera carta de Juan, que son la carta donde Juan expresa literalmente cuál es la idea de Dios para con la iglesia y cuál es la esencia del mismo Dios, el amor. Gracias por su apoyo, gracias por habernos escuchado. Déjenme informarles que para el próximo video estaremos viendo el pasado, el presente y el futuro. El viaje en el tiempo que hizo Juan, cuál fue el primer viaje en el tiempo de toda la historia. No se pierdan el próximo video donde Juan mismo será el viajero en el tiempo y nosotros los espectadores.